En la vasta e implacable extensión del océano, donde el horizonte es una promesa y una amenaza, existieron hombres forjados en la sal y el acero. Hombres cuyos corazones latían al ritmo de las mareas y cuyas almas estaban ancladas a la incierta fortuna de una vela henchida por el viento. Eran los marineros de la era colonial, los titanes anónimos que trazaron los mapas del mundo con la quilla de sus naves, desafiando imperios, a monstruos marinos y a la furia desatada de los elementos. Pero entre todas las pruebas que enfrentaban, ninguna era tan temida, tan insidiosa y tan letal como el abrazo helado del invierno en alta mar. Cuando el sol se convertía en un pálido fantasma en un cielo de plomo y el mar, antes un lienzo azul de aventuras, se transformaba en un monstruo de fauces grises y espumosas. Este no es un cuento de héroes con capas y espadas relucientes. Es la saga olvidada de la supervivencia, la historia no contada de cómo un puñado de almas, atrapadas en una prisión flotante de madera, libraron una guerra silenciosa contra un enemigo que no sangraba, no dormía y no conocía la piedad, el invierno. Imaginen un mundo sin calefacción central, sin ropa térmica, sin pronósticos meteorológicos satelitales. Imaginen la oscuridad casi perpetua, rota solo por el parpadeo de una linterna de aceite, cuyo calor era un lujo y cuyo humo era un veneno lento. Imaginen el frío, un frío que no solo calaba los huesos, sino que se adhería al alma, un depredador invisible que acechaba en cada rincón del barco, en cada tabla húmeda, en cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas como los susurros de un demonio. Esta es la historia de cómo esos hombres, con poco más que su ingenio, su coraje y una terquedad inquebrantable, miraron al abismo helado y se negaron a parpadear. Es el relato de su lucha diaria por un poco de calor, por un bocado de comida que no estuviera podrida, por un sorbo de agua que no fuera un bloque de hielo. Es la crónica de la batalla contra la congelación, el escorbuto, la hipotermia y la locura que florecían la claustrofobia y la desesperación. Así que apaguen las luces, acérquense al fuego imaginario de nuestra narración y presten atención. Porque vamos a levar anclas y a zarpar hacia el corazón de la tormenta invernal. Vamos a descender a las entrañas de esos barcos coloniales, a sentir el hielo en nuestras propias carnes y a descubrir los secretos, las estrategias y los sacrificios que permitieron a estos marineros de la era de la vela sobrevivir a los inviernos más gélidos que la humanidad haya enfrentado en el mar. Este es su testamento, forjado en el yunque del sufrimiento y escrito con la tinta de la resiliencia. Esta es su historia. Para comprender verdaderamente la magnitud sobrecogedora de la hazaña que representaba sobrevivir a un invierno en el mar durante los siglos XVI, XVII y XVIII, primero debemos despojarnos por completo de todas nuestras concepciones modernas sobre el confort, la tecnología y, de hecho, la supervivencia básica. Olvídate de los calefactores, los trajes térmicos, las comunicaciones satelitales o incluso la medicina moderna. El barco colonial no era en absoluto un crucero de placer. Era una herramienta de trabajo brutal, una máquina de guerra formidable, un puesto comercial flotante, y en los meses gélidos del invierno, una trampa mortal flotante, un purgatorio helado donde la resistencia humana se ponía a prueba hasta sus límites más extremos. Construidos principalmente de madera maciza, robusto roble, pino flexible y elástico olmo, estos navíos eran, sin duda, maravillas de la ingeniería naval de su tiempo. Cada tablón, cada viga, cada ensamblaje representaba un triunfo de la habilidad artesanal y el conocimiento empírico. Sin embargo, por muy robustos que fueran, estaban lejos de ser fortalezas impenetrables contra el embate despiadado de los elementos. La madera, a pesar de su solidez, es un material orgánico y, como tal, está en constante interacción con su entorno. Se expande con el calor y la humedad, se contrae con el frío y la sequedad. Con la humedad constante del océano y las drásticas fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, y entre el clima templado y las borrascas invernales, las uniones entre los tablones del casco y la cubierta, por muy apretadas que estuvieran al zarpar, inevitablemente desarrollaban minúsculas pero perniciosas fisuras. En un clima templado o tropical, estas filtraciones eran, como mucho, una molestia tolerable, que se abordaba con achiques periódicos o el uso de calafateo improvisado. Pero en el Atlántico Norte en pleno enero, o en las aguas traicioneras del Cabo de Hornos en pleno invierno austral, eran auténticas dagas de hielo clavándose en la poca esperanza de confort. Cada ola que rompía con furia contra el costado del barco, cada ráfaga de viento que barría la cubierta con su carga de rocío helado, inyectaba agua gélida y salada en el interior de la embarcación a través de cada grieta, cada resquicio, cada unión imperfecta. Esta humedad omnipresente y penetrante era el primer y más persistente enemigo, una constante tortura que calaba hasta los huesos. No existía forma real de secar completamente el barco una vez que se había empapado.
La sentina, el punto más bajo del casco, era un pozo perpetuo de agua estancada, salobre y helada, una sopa fétida de basura acumulada, desperdicios orgánicos, los roedores muertos y, por supuesto, el incesante chorro de agua de mar. Este caldo pestilente desprendía un vapor gélido y miasmático que saturaba el aire, contribuyendo a la sensación constante de frío y humedad. Los marineros vivían y dormían en el entrepuente, un espacio claustrofóbico, perpetuamente oscuro, abarrotado hasta el límite y carente de cualquier tipo de ventilación adecuada. Situado directamente debajo de la cubierta principal, este era el último refugio del frío exterior, pero también una incubadora de miseria. Aquí, el espacio personal no era solo un lujo, era una quimera inexistente. Los hombres se apiñaban en hamacas de lona, colgadas unas junto a otras en filas apretadas, a menudo tocándose. Irónicamente, el calor corporal colectivo era una de las pocas y principales fuentes de calefacción en este gélido infierno. Sin embargo, este calor venía con un precio insoportable. El aire se viciaba rápidamente, volviéndose denso y pesado, cargado con el olor acre de cuerpo sin lavar durante semanas o meses, ropa húmeda y salada que nunca terminaba de secarse, el penetrante aroma a alquitrán y resina, el salobre y rancio olor a pescado salado y carne curada, y el hedor inconfundible y ominoso de la enfermedad, que era una constante compañera en cualquier viaje largo. La condensación era un problema crónico e inevitable. El aire cálido y húmedo exhalado por los cientos de pulmones en el entrepuente chocaba contra las frías vigas de madera y el techo de la cubierta superior, que actuaban como una superficie de condensación gigante. A medida que el aire se enfriaba, el vapor de agua se transformaba en diminutas gotas de agua, que luego llovían incesantemente sobre ellos, una llovizna interna y helada que aseguraba que nada ni nadie estuviera nunca completamente seco. Las mantas se empapaban, la ropa se humedecía, y la piel se agrietaba por la exposición constante a la humedad y el frío, aumentando el riesgo de infecciones y enfermedades cutáneas. Esta combinación de frío, humedad, hacinamiento, falta de higiene y aire viciado creaba un caldo de cultivo perfecto para enfermedades como la neumonía, la disentería, el escorbuto y el tifus, que diezmaron las tripulaciones de manera mucho más efectiva que cualquier tormenta o batalla naval. Sobrevivir un invierno en tales condiciones no era solo una cuestión de resistencia física, sino de una fortaleza mental casi sobrehumana. En la vasta e implacable extensión del océano, la ropa de un marinero no era una mera comodidad, sino su primera y a menudo lamentablemente inadecuada línea de defensa contra los elementos. El marinero común, sin privilegios ni recursos, poseía un repertorio limitado de prendas, un guardarropa básico que apenas ofrecía protección contra los rigores del clima marítimo. Típicamente, su atuendo consistía en una camisa hecha de lino o lana, materiales seleccionados por su disponibilidad y relativa resistencia. Para cubrir sus piernas, usaban pantalones anchos conocidos como slops o calzones, que a menudo se embreado para repeler el agua, aunque esta práctica venía con sus propias incomodidades. Completando la vestimenta inferior, usaban medias de lana y zapatos de cuero vasto, diseñados para la durabilidad más que para el confort o la protección avanzada. La verdadera clave de la supervivencia en la mar era la lana. A diferencia del algodón o el lino, que pierden gran parte de su capacidad aislante al mojarse, la lana retiene una parte significativa de su capacidad aislante incluso cuando está empapada. Esta propiedad vital la convertía en el tejido más valioso para los marineros. Un marinero afortunado, uno que quizás hubiera logrado adquirir más de lo básico, podría poseer varias capas de lana, una camisa interior que actuara como base, un chaleco para una capa adicional de calor, y una chaqueta exterior gruesa, a menudo referida como fairnout o dreadnought. Estos últimos términos se referían a un tejido de lana pesado y densamente tejido, casi impenetrable, diseñado para ofrecer la máxima protección posible contra el viento helado y el rocío salado. Estas capas no solo proporcionaban calor, sino que también atrapaban el aire, creando una barrera térmica que era crucial para la supervivencia. En la lucha contra la humedad, el alquitrán emergió como un aliado inesperado pero crucial. Los marineros, con ingenio y necesidad, a menudo impermeabilizaban sus sombreros, y en ocasiones, sus chaquetas y pantalones, con una capa de este material pegajoso y oscuro. Esta práctica, aunque efectiva, transformaba la prenda en una pieza rígida, maloliente y alarmantemente, altamente inflamable. A pesar de estas desventajas, el alquitrán creaba una barrera eficaz contra la lluvia y el incesante rocío del mar. El icónico sou'wester, un sombrero de ala ancha con una prolongación más larga en la parte trasera, fue diseñado precisamente con este principio en mente: evitar que el agua helada se escurriera por el cuello del marinero,
una entrada directa para el frío y la humedad. Sin embargo, esta impermeabilización era estrictamente externa. Por dentro, el sudor y la condensación seguían siendo un problema inevitable. El marinero quedaba así atrapado en una suerte de prisión húmeda, entre la implacable humedad exterior y la suya propia, un caldo de cultivo para la incomodidad y las enfermedades. Los guantes o mitones eran prendas esenciales para proteger las manos de los marineros del frío y la fricción constante de las cuerdas y velas. Sin embargo, su uso a menudo dificultaba el trabajo delicado que requerían las tareas a bordo, como el manejo de cabos o la reparación de velas. Muchos marineros preferían trabajar con las manos desnudas para tener un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil, pagando un precio brutal por esta elección. Las consecuencias de trabajar sin protección eran severas: sabañones, hinchazón y enrojecimiento doloroso de la piel, grietas dolorosas en la piel, en casos extremos, congelación. La congelación era una amenaza constante y aterradora en los mares fríos. Las extremidades, dedos de las manos, de los pies, la nariz, las orejas eran las más vulnerables. La pérdida de sensibilidad era la primera señal de alarma, un presagio ominoso. Si no se trataba a tiempo, calentando gradualmente la zona afectada, el tejido podía morir, volverse negro y gangrenoso, lo que a menudo requería una amputación rudimentaria. Estas amputaciones, realizadas por el cirujano del barco, si es que había uno, y muchos barcos pequeños carecían de él, en condiciones espantosas, eran una prueba de la brutalidad de la vida en el mar y el alto precio de la supervivencia. La pérdida de una extremidad no solo era devastadora físicamente, sino que también significaba el fin de la carrera de un marinero, dejándolo lisiado y sin medios de subsistencia. El trabajo en sí mismo era una batalla contra el hielo. Las velas, hechas de lona pesada, se empapaban de agua y luego se congelaban, convirtiéndose en placas rígidas y pesadas como el hierro. Plegar o desplegar una vela congelada era una tarea hercúlea y peligrosa que requería la fuerza de muchos hombres. Las cuerdas y los aparejos corrían la misma suerte. El cáñamo, material común para las cuerdas, absorbía agua y se hinchaba, y al congelarse se volvía grueso, inflexible y quebradizo. Un cabo congelado podía romperse bajo tensión sin previo aviso, con consecuencias fatales para cualquiera que estuviera cerca. Los marineros tenían que golpear constantemente los aparejos con mazos para romper el hielo acumulado, un trabajo agotador y peligroso, especialmente en lo alto de los mástiles. La cubierta principal se convertía en una pista de patinaje mortal. El roción de las olas se congelaba casi al instante al tocar las tablas de madera, creando una capa de hielo invisible y traicionera. Una simple caminata de proa a popa era una empresa peligrosa. Para combatirlo, la tripulación esparcía arena o ceniza sobre la cubierta para mejorar la tracción. Pero a menudo, la tormenta era tan intensa que cualquier material suelto era barrido por la siguiente ola, obligando a los hombres a moverse a cuatro patas o aferrándose a las líneas de vida tendidas a lo largo del barco. Caer por la borda en aguas invernales era una sentencia de muerte casi instantánea. El shock del agua helada podía provocar un paro cardíaco inmediato. Incluso si el marinero sobrevivía al impacto inicial, la hipotermia lo incapacitaría en cuestión de minutos. El rescate era casi imposible en un mar embravecido. El barco no podía simplemente dar la vuelta. Una maniobra así en medio de una tormenta podría ser fatal para toda la nave. La tripulación solo podía mirar con impotencia cómo su compañero desaparecía en las olas grises. La dieta a bordo era, sin lugar a dudas, otro de los factores más cruciales y a menudo atroces en la compleja ecuación de la supervivencia en alta mar. Era un desafío monumental que ponía a prueba la resistencia física y mental de los marineros. La logística de abastecer de alimentos a un barco para un viaje que podía durar meses, o incluso años, era una pesadilla administrativa y práctica. En una era pre-refrigeración, no existía la posibilidad de mantener alimentos frescos por mucho tiempo, lo que obligaba a recurrir a métodos de preservación arcaicos pero efectivos. La comida tenía que ser salada, secada o encurtida para evitar su putrefacción. La base de la dieta del marinero, el omnipresente pan de barco o galleta marinera, era un testimonio de esta necesidad. Lejos de ser el pan suave y fragante que hoy conocemos, era una galleta dura como una piedra, elaborada con una mezcla sencilla de harina y agua, a veces con una pizca de sal, y horneada repetidamente hasta eliminar por completo cualquier vestigio de humedad. Su principal, y casi única, virtud era su asombrosa longevidad. Podía conservarse durante años y se mantenía seca. Sin embargo, su insipidez era legendaria, y su dureza tal que los marineros,
para no romperse un diente, se veían obligados a remojarla en su ración de grog, cerveza o sopa antes de intentar morderla. El mayor inconveniente de las galletas, más allá de su textura y sabor, era su inevitable infestación. Los gorgojos y sus larvas encontraban en los barriles de galletas un hábitat ideal y una fuente inagotable de alimento. La presencia de estos insectos era tan común que se convirtió en tema de oscuros chistes entre los marineros veteranos, quienes a menudo bromeaban con que era preferible comerlas en la oscuridad para evitar la desagradable visión de lo que se estaban llevando a la boca. Algunos marineros desarrollaron trucos para mitigar la situación, como golpear la galleta contra la mesa o la cubierta para desprender algunos de los insectos antes de ingerirla. Resulta irónico que, a pesar de la repulsión natural que generaban estas criaturas, sus larvas proporcionaban, de forma totalmente involuntaria, una de las pocas fuentes de proteína fresca disponibles a bordo, un macabro pero necesario complemento a una dieta tan carente. La principal fuente de proteínas en la dieta del marinero provenía de la carne en salazón, típicamente cerdo o ternera. Para su preservación, la carne se cortaba en grandes trozos y se empaquetaba meticulosamente en barriles, que luego se llenaban hasta el borde con una salmuera extremadamente concentrada. Este proceso de curado, al extraer el agua de la carne, creaba un ambiente inhóspito para el crecimiento bacteriano, garantizando su conservación durante largos periodos. Sin embargo, este mismo proceso de curado también eliminaba gran parte de los nutrientes esenciales, y trágicamente, todo el sabor. El resultado era una carne increíblemente salada, de una dureza pétrea y una textura fibrosa, a menudo con un color grisáceo nada apetecible que hacía poco por estimular el apetito. Antes de poder ser cocinada, era imperativo remojarla durante horas, e incluso días, para intentar eliminar algo de la sal, aunque nunca se lograba del todo. Frecuentemente, esta carne se hervía durante largas horas en una gran olla comunal, junto con guisantes secos o avena, para crear un guiso espeso y monótono conocido como lobscouse o salmagundi, un plato que, si bien proporcionaba sustento calórico, ofrecía poca variedad o placer culinario. El pescado seco, con el bacalao a la cabeza como protagonista indiscutible, constituía una de las principales fuentes de proteína y un pilar calórico fundamental en la dieta de cualquier marinero. Su popularidad no radicaba en su exquisitez, sino en su extraordinaria durabilidad. Obtenido a través de un meticuloso proceso de salado y secado al aire, a menudo en las rocosas costas del norte, el bacalao podía conservarse durante meses, e incluso años, en las bodegas de los barcos. Sin embargo, esta longevidad tenía un precio muy alto en términos de palatabilidad y preparación. Para que este pescado, duro como una tabla, pudiera ser consumido, la tripulación debía someterlo a un arduo proceso que se extendía por más de un día. Era necesario un largo y paciente remojo en agua dulce, un recurso de por sí escaso, para desalarlo y rehidratarlo. Posteriormente, requería una cocción prolongada, a menudo en guisos o potajes, para ablandar su tenaz textura. Junto al pescado, el queso duro, de variedades como el cheddar o el parmesano, ofrecía otra fuente de grasa y proteínas de larga duración. Almacenado en grandes ruedas, su corteza se endurecía con el tiempo, protegiendo un interior que, aunque se tornaba cada vez más picante y quebradizo, seguía siendo un valioso aporte calórico. La mantequilla, por su parte, se conservaba en barriles, donde la falta de refrigeración la transformaba inevitablemente en una sustancia rancia y de sabor penetrante. A pesar de su estado, se consumía untada en galletas o añadida a los guisos para enriquecerlos. Completando este cuadro, las legumbres secas, como los guisantes, las lentejas y las alubias, eran un componente esencial, proveyendo carbohidratos complejos y fibra. No obstante, su preparación compartía el mismo inconveniente que el bacalao, la imperiosa necesidad de remojo y cocción en grandes cantidades de agua dulce, convirtiendo cada comida en un delicado acto de equilibrio en la gestión de los recursos más vitales a bordo. Y aquí llegamos a uno de los mayores y más angustiantes desafíos del invierno en alta mar, el agua. La supervivencia de toda la tripulación dependía del agua dulce almacenada meticulosamente en una serie de barriles de madera estivados en las bodegas o en la cubierta. Con el inexorable paso de las semanas y los meses, la calidad de este líquido vital se degradaba de forma alarmante. El agua, estancada y sin la aireación adecuada, inevitablemente se volvía rancia. En su superficie se desarrollaba una capa viscosa de algas verdes y limo, y el líquido adquiría un sabor nauseabundo y un olor fétido que revolvía el estómago de los marineros más curtidos. Beberla se convertía en un acto de pura necesidad, a menudo realizado conteniendo la respiración. Durante el invierno, este problema se agravaba de manera exponencial.
El agua contenida en los barriles situados en la cubierta o en las zonas más expuestas del navío estaba a merced de las gélidas temperaturas. No era raro que se congelara por completo, formando un bloque de hielo sólido. Romper esta gruesa capa de hielo para poder acceder al agua líquida que pudiera quedar debajo, o para derretir trozos, se convertía en una agotadora tarea diaria para la tripulación, que debía emplear hachas y picos. Peor aún, la física misma del agua jugaba en su contra. Al congelarse, el agua se expande con una fuerza tremenda. Esta expansión podía ejercer una presión insostenible sobre las duelas de madera de los barriles, llegando a reventarlos. La explosión de un barril no solo era un estruendo en la gélida noche, sino la pérdida catastrófica e irrecuperable de una porción significativa de un recurso del que dependía la vida de todos. Ante tal precariedad, el racionamiento del agua era de una severidad absoluta, con raciones diarias medidas con escrupulosidad, a menudo insuficientes para saciar la sed y para las necesidades de cocina e higiene. Pero la mayor y más temida amenaza relacionada con la dieta a bordo no era el hambre voraz, sino la enfermedad insidiosa y devastadora que surgía de sus carencias. La ausencia total y prolongada de frutas y verduras frescas en la alimentación de los marineros se traducía en un déficit crítico y absoluto de ácido ascórbico, es decir, de vitamina C. Esta carencia conducía, de manera inexorable y predecible, al escorbuto, la verdadera plaga de los mares, responsable de más muertes de marineros que todas las batallas navales, tormentas y naufragios juntos. El escorbuto era una enfermedad horrible y profundamente debilitante, que descomponía el cuerpo desde adentro. Sus primeras manifestaciones eran sutiles pero ominosas, un letargo abrumador, una fatiga que no se aliviaba con el descanso y dolores punzantes en las articulaciones y los músculos. Conforme la enfermedad progresaba, sus síntomas se volvían grotescos y aterradores. Las encías se inflamaban de forma desproporcionada, adquiriendo una textura esponjosa y un color amoratado. Sangraban al menor contacto, y los dientes, cuyas raíces se debilitaban por la desintegración del tejido conectivo, se aflojaban en sus alvéolos hasta caerse, dejando a los hombres desdentados y con un dolor atroz. Un fenómeno particularmente macabro era la reapertura de viejas heridas y cicatrices, incluso aquellas que habían sanado hacía años, como si la carne perdiera la memoria de su propia integridad. La piel se convertía en un mapa de la enfermedad, con la aparición de manchas oscuras y violáceas, petequias y equimosis, debido a hemorragias subcutáneas. El cuerpo, incapaz de regular los fluidos, se hinchaba con edemas, especialmente en las piernas. En sus etapas finales y terminales, el escorbuto desencadenaba ictericia, que teñía la piel y los ojos de un amarillo enfermizo, fiebres altas, convulsiones dolorosas y, finalmente, una muerte agónica. Era un descenso lento y tortuoso hacia la disolución física, presenciado con impotencia por una tripulación que, hasta bien entrado el siglo XVIII, desconocía su causa y su simple remedio. En la era de la navegación a vela, un viaje de invierno representaba una de las pruebas más formidables para la resistencia humana y la tecnología naval. Cuando un barco quedaba atrapado en las garras del hielo o era desviado de su rumbo por tormentas implacables, la travesía podía extenderse por semanas o incluso meses más allá de lo previsto. Esta demora no solo era una prueba de paciencia, sino una sentencia que agotaba las provisiones y desataba el fantasma del escorbuto. Esta enfermedad, producto de la deficiencia de vitamina C, se cobraba un peaje terrible entre la tripulación. Los marineros, inicialmente robustos y capaces, comenzaban a experimentar una debilidad progresiva, sus encías se hinchaban y sangraban, sus dientes se aflojaban y viejas heridas se abrían espontáneamente. Justo en el momento en que se requería la máxima fuerza para manejar las velas heladas y la jarcia endurecida por el hielo en medio de un mar embravecido, la tripulación se veía mermada y debilitada. Una tripulación diezmada por el escorbuto a menudo significaba la perdición para la nave entera, incapaz de maniobrar y a merced de los elementos. Aunque para finales del siglo XVIII la Marina británica había comenzado a implementar el uso de jugo de limón o lima como un remedio eficaz, un descubrimiento que, irónicamente, se había hecho y olvidado en varias ocasiones a lo largo de la historia marítima, esta práctica no se universalizó hasta mucho después. Durante gran parte de la era colonial, innumerables barcos zarpaban sin ninguna medida preventiva adecuada, llevando a sus tripulaciones a un sufrimiento predecible y a menudo fatal. Para combatir la agobiante monotonía de una dieta compuesta principalmente por galletas duras como la piedra y carne salada de dudosa calidad, y para proporcionar una fuente adicional de calorías líquidas, se establecieron raciones diarias de alcohol.
En los viajes más cortos desde los puertos europeos, la cerveza o la sidra eran las bebidas preferidas, ya que su contenido alcohólico las hacía más seguras para el consumo que el agua almacenada en barriles, que a menudo se corrompía y se convertía en un caldo de cultivo para enfermedades. Sin embargo, para las largas travesías oceánicas, el licor destilado era una opción mucho más práctica debido a su mayor concentración alcohólica y menor volumen de almacenamiento. Dependiendo de la nacionalidad del barco, el ron era el rey en el Caribe y en las flotas británicas, el brandy era el preferido por los franceses, y la ginebra se distribuía en los barcos holandeses. La Marina Real Británica institucionalizó la ración diaria de grog, una mezcla de ron y agua que, en ocasiones, se endulzaba con azúcar y se le añadía jugo de lima. Esta adición de cítricos, aunque no siempre comprendida en su totalidad, ayudó inadvertidamente a mitigar los efectos del escorbuto. Este reparto diario de la ración de alcohol era un momento culminante en la jornada del marinero, un pequeño y esperado consuelo que ayudaba a levantar la moral, proporcionaba una fugaz sensación de calor en el frío penetrante y fomentaba un sentido de camaradería. No obstante, el alcoholismo era un problema endémico y rampante. La embriaguez durante el servicio, una ofensa grave, podía tener consecuencias desastrosas, desde errores de navegación hasta accidentes fatales. Un marinero ebrio que intentara trepar a lo alto de un mástil azotado por vientos helados y cubierto de hielo era, con toda probabilidad, un hombre sentenciado a muerte. El fuego, la única fuente de luz y calor artificial a bordo, era a la vez una necesidad vital y una amenaza constante. El temor a un incendio en un barco de madera, con su casco embreado, sus velas de lona y sus cuerdas de cáñamo, era una de las mayores fobias de la vida en el mar, capaz de consumir una nave en cuestión de minutos. Por esta razón, el uso del fuego estaba estrictamente controlado y restringido. Se limitaba a la cocina del barco, conocida como cambose, que a menudo consistía en una estructura rudimentaria, un simple hogar de ladrillo o una caja de metal llena de arena sobre la que se encendía un fuego de leña o carbón. Esta cocina, a menudo expuesta a los elementos en la cubierta principal, era la única fuente de calor en todo el barco. Los marineros que no estaban de guardia se apiñaban a su alrededor, buscando desesperadamente absorber algo de su calor antes de tener que regresar al frío glacial de la cubierta o a la humedad perpetua de sus hamacas en el entrepuente. Cocinar en medio de una tormenta era una tarea casi imposible y extremadamente peligrosa. El riesgo de que las brasas o las chispas se esparcieran por la cubierta con el balanceo violento del barco era demasiado alto. En consecuencia, durante días enteros, la tripulación se veía obligada a subsistir con una dieta fría y desoladora de galletas y carne salada sin cocinar, lo que agravaba aún más la miseria de su existencia. Más allá del resplandor limitado del fuego de la cocina, la única luz disponible provenía de las linternas de aceite o de las velas, y su uso estaba severamente restringido por razones de seguridad y para conservar el combustible. Generalmente, solo se permitía su uso en el camarote del capitán, para la planificación de la ruta y la escritura del diario de a bordo, y cerca de las bitácoras para que el timonel pudiera consultar la brújula durante la noche. El entrepuente, el espacio abarrotado y sin ventilación donde dormía la tripulación en sus hamacas colgantes, estaba sumido en una oscuridad casi total durante las largas y gélidas noches de invierno. Esta oscuridad perpetua, que se extendía por más de 12 horas cada día, tenía un profundo y desmoralizador efecto psicológico en los hombres. Desdibujaba la percepción del paso del tiempo, transformando los días y las noches en un ciclo monótono y desorientador. Además, exacerbaba los sentimientos de claustrofobia en los espacios confinados y profundizaba la sensación de aislamiento del mundo exterior, creando un entorno opresivo que ponía a prueba la cordura de incluso el marinero más experimentado. La rutina diaria, esa disciplina férrea e inquebrantable impuesta por los oficiales al mando, no era simplemente una cuestión de orden, era, de hecho, un mecanismo de defensa fundamental y vital contra el inminente caos físico y mental que amenazaba con abrumar a la tripulación. Cada jornada de un marinero estaba rígidamente estructurada en turnos de guardia, que generalmente se extendían por 4 extenuantes horas, sin importar la hora del día o las condiciones climáticas. Este infatigable sistema de guardia y guardia garantizaba que siempre, en todo momento, una parte significativa de la tripulación permaneciera despierta y comprometida con sus labores esenciales, mientras la otra, agotada, podía buscar un breve y preciado descanso. El distintivo sonido de la campana del barco, marcando las medias horas con una regularidad monótona, se convertía en el omnipresente metrónomo que regulaba cada aspecto de la vida a bordo, desde las comidas hasta los relevos, tejiendo una red invisible de orden en medio de la inmensidad del océano. Las tareas a bordo eran, por naturaleza, interminables y agotadoras,
exigiendo una resistencia física y mental casi sobrehumana. Más allá de la habilidad y la fuerza necesarias para manipular las gigantescas velas y mantener el rumbo con el timón, los marineros estaban obligados a realizar un mantenimiento constante y preventivo del navío. El bombeo de la sentina, por ejemplo, era un trabajo diario y agotador, una lucha incesante para expulsar el agua que, inexorablemente, se filtraba a través del casco, amenazando la integridad de la embarcación. A esto se sumaba la reparación meticulosa de velas rasgadas y cabos deshilachados, el crucial calafateado de las juntas con estopa y alquitrán para sellar cualquier posible fuga, y una limpieza constante y profunda que buscaba prevenir enfermedades y mantener el barco en condiciones operativas. Este trabajo incesante, aunque brutal y a menudo doloroso, se revelaba como una bendición disfrazada. Mantenía a los hombres no solo físicamente activos, generando un calor corporal crucial en las frías travesías, sino que, lo que era aún más importante, mantenía sus mentes completamente ocupadas, dejando poco o ningún espacio para la desesperación, la melancolía o los pensamientos oscuros que la inactividad podría engendrar. La salud mental, en el implacable ambiente de un barco en alta mar, era quizás el desafío más insidioso y difícil de combatir. El confinamiento forzado en un espacio reducido y claustrofóbico, compartiendo la misma compañía día tras día durante meses interminables, la monotonía de una dieta repetitiva y poco nutritiva, el frío incesante que calaba hasta los huesos, la omnipresente oscuridad de las noches sin luna, el miedo constante y latente a la muerte que acechaba en cada tormenta y la dolorosa separación de sus seres queridos en tierra firme, creaban una presión psicológica inmensa, capaz de quebrar incluso a los espíritus más fuertes. A esto se sumaba el ruido, una cacofonía incesante que no daba tregua, el aullido fantasmal del viento entre los complejos aparejos, el lúgubre gemido y crujido de las maderas del barco bajo la tensión implacable de las olas gigantes, y el ensordecedor estruendo de las olas rompiendo con furia contra el casco. En este ambiente no existía el silencio, ni tampoco la privacidad, elementos esenciales para la cordura, convirtiendo el viaje en una prueba constante para la fortaleza mental de cada marinero. Consideremos un escenario típico, una prueba definitiva de la capacidad de resistencia y preparación. Una tormenta de invierno, violenta y helada, se acerca implacablemente en el vasto y desolado Atlántico Norte. El barómetro, un instrumento de vital importancia si el barco era lo suficientemente moderno para poseer uno, comenzaba a desplomarse con rapidez alarmante, señalando la inminente llegada de vientos huracanados y mares montañosos. El capitán, un hombre de mar curtido con años de experiencia leyendo los sutiles y a veces no tan sutiles signos de la naturaleza, ordenaba a la tripulación con voz firme y autoritaria que se preparara para la embestida. «Todos a cubierta. Aferrad las velas», gritaba, su voz compitiendo con el creciente rugido del viento. Inmediatamente, los hombres, con una disciplina casi militar, trepaban por los aparejos helados, escalando los mástiles y vergas con una agilidad sorprendente a pesar del frío cortante. Sus manos, ya entumecidas por el viento gélido, luchaban desesperadamente contra la lona rígida y empapada, que se negaba a ceder fácilmente. Con esfuerzo sobrehumano, reducían la superficie bélica al mínimo absoluto, dejando solo pequeñas velas de tormenta, diseñadas para soportar la embestida del viento y el agua, y que eran esenciales para mantener un mínimo de control y dirección sobre la embarcación. Todo en la cubierta, desde los imponentes cañones de bronce hasta los vitales botes salvavidas y los barriles de repuesto que contenían agua dulce y provisiones, era amarrado meticulosamente con cabos adicionales, asegurándolos con nudos complejos y resistentes para evitar que se soltaran y se convirtieran en peligrosos proyectiles. Finalmente, las escotillas se cerraban herméticamente y se cubrían con pesadas lonas embreadas, que proporcionaban una barrera adicional contra la furia de las olas, minimizando así la entrada de agua helada a las cubiertas inferiores. La tormenta, finalmente, golpeaba con la furia desatada de un dios vengativo, transformando el océano en un caos iracundo. El viento, una fuerza elemental e indomable, rugía con una intensidad ensordecedora, su sonido ululante amenazaba con arrancar los mástiles de sus bases. Olas monstruosas, del tamaño de colinas móviles y oscuras, levantaban el barco precariamente hasta el cielo antes de dejarlo caer violentamente en el abismo espumoso, como si fuera un juguete insignificante en un mar de rabia. El barco, una estructura de madera que se sentía frágil ante tal embestida, gemía y crujía bajo la inmensa presión, cada tabla y cada junta lamentándose por la tensión. En el interior, los hombres que no estaban de guardia, intentando descansar o refugiarse del temporal, eran arrojados sin piedad de sus hamacas por los violentos vaivenes. El agua helada, implacable, se filtraba por cada rendija y grieta, empapando todo a su paso.
El ruido general era ensordecedor, el estruendo del viento, el impacto de las olas contra el casco, el crujido de la madera y el constante murmullo del agua. Durante días interminables, la tripulación luchaba en un estado de agotamiento extremo y alerta máxima, cada músculo tenso y cada sentido agudizado. El trabajo en el timón era particularmente agotador. A menudo se necesitaban varios hombres, turnándose constantemente, para mantener el barco orientado contra las olas gigantescas, ya que un solo hombre no poseía la fuerza para contrarrestar la embestida. Cualquier error, por mínimo que fuera, podría ser catastrófico. Si el barco se atravesaba a una ola, a barloar, exponiendo su costado más vulnerable a la fuerza del mar, corría el riesgo inminente de zozobrar por completo, o peor aún, ser partido por la mitad por la presión implacable de la ola, condenando a toda la tripulación. No hay comida caliente. Solo galletas frías y carne salada masticada en la oscuridad. El sueño es imposible. Cada crujido del barco suena como si fuera el último. La única esperanza es que la tormenta amaine antes de que el barco o los hombres se rindan. Y cuando la tormenta finalmente pasa, deja tras de sí un barco dañado, una tripulación exhausta y el trabajo interminable de reparar los daños y reanudar el rumbo. Esta era la realidad. No había gloria en la supervivencia diaria, solo una determinación sombría. La imagen romántica del marinero aventurero se desvanece ante la cruda realidad de la lucha por el calor, la comida y la cordura. Estos hombres no eran superhumanos. Sentían el frío, el miedo y la desesperación como cualquiera de nosotros. Lo que los distinguía era su increíble resiliencia, su capacidad para soportar sufrimientos que hoy nos parecen inimaginables y seguir funcionando, seguir luchando por el día siguiente. La supervivencia en los inviernos coloniales en el mar fue una de las hazañas de resistencia más extraordinarias de la historia humana. Fue una victoria ganada no en una sola batalla, sino en miles de pequeños actos de resistencia diarios. El nudo extra atado para asegurar un cabo, la puntada dada a una vela rota, la canción compartida en la oscuridad, el sorbo de grog que devolvía un poco de vida a un cuerpo congelado. Cuando vemos las pinturas de majestuosos barcos de vela surcando los mares, o leemos historias de grandes batallas navales, es fácil olvidar la realidad humana de la vida a bordo. Es fácil olvidar el precio que pagaron los hombres anónimos en las cubiertas inferiores. Sus historias no están escritas en los grandes anales de la historia, sino en los registros de los cirujanos que amputaban miembros congelados, en los diarios de los capitanes que anotaban la muerte de un tripulante por caída desde la arboladura o enfermedad. Y en el folclore y las canciones que transmitían la sabiduría ganada con tanto esfuerzo de una generación de marineros a la siguiente. Así que la próxima vez que sientan el frío de un día de invierno, recuerden a esos marineros. Recuerden su mundo de madera, alquitrán y lona, un mundo atrapado en el abrazo implacable del océano invernal. Recuerden su lucha, no por la gloria o la riqueza, aunque esas fueran a menudo las promesas lejanas, sino por el regalo más fundamental y preciado de todos, el amanecer de un nuevo día. Su legado es una lección atemporal sobre la capacidad del espíritu humano para soportar, para adaptarse y para sobrevivir contra todo pronóstico, una saga épica escrita no con tinta, sino con el sudor, la sangre y la sal de los 7 mares. La verdadera maravilla no es que tantos perecieran en esas condiciones, sino que tantos, contra todo pronóstico, lograran sobrevivir y regresar a casa para contar la historia. Y es gracias a su increíble tenacidad que el mundo como lo conocemos fue conectado, explorado y forjado en el crisol helado de los inviernos en alta mar.